Bienvenidos sean hoy martes 18 de marzo. Vamos a comenzar con noticias inéditas, noticias que pocos le prestan atención, pero que afectan la vida suya, sí, usted que me está escuchando. Todos los días, de las formas más directas y más indirectas del mundo, y usted no se da cuenta. La semana pasada salió publicado el último informe comparativo del Instituto por la Libertad Económica, que tiene un capítulo en Puerto Rico, dirigido por el profesor Carrión Tavares, que fue por muchos años parte de la Mirilla. Ese estudio compara distintos parámetros de libertad empresarial y económica de empresas y de ciudadanos en 93 jurisdicciones providenciales o estatales en Estados Unidos, los Estados Unidos mexicanos y en Canadá. Y obviamente desde hace 4 años ha venido incluyendo a Puerto Rico como parte de esos parámetros comparativos. Y por tercera ocasión, tercer año consecutivo, la isla sale último entre es la jurisdicción de menos libertad económica en toda la nación. Y usted lo primero que preguntará, eso es libertad económica, eso es para las empresas, yo no soy empresario. ¿Y usted maneja dinero? Sí. ¿Y usted es consumidor? Sí. ¿Y usted es contribuyente? Sí. ¿Y usted tiene que pedirle permisos al gobierno para distintas cosas? Sí. ¿Y usted tiene que pedir licencia? Sí. ¿Y usted, si va a mudarse o va a comprar casa, tiene que pasar por toda la permisología y todas las escrituras y todo lo que hay? Sí. Pues por lo tanto, la libertad económica es parte esencial de su libertad, de sus libertades constitucionales, aunque usted no lo crea, no hay que ser empresario para ello. Y lo que determina el Instituto para la Libertad Económica es bien trágico, porque nos los han advertido por 3 años. Esto no es meramente que se amarre al empresario, que se amarre al pequeño comerciante, que se amarre al profesional, que se amarre al que ejerce un oficio, que se amarre al boticario o que se amarre a una empresa mediana o una industria. Esto va más allá. La soga no parte por lo más finito, la soga liquida lo más finito, que somos los consumidores y los contribuyentes. Y esto hay que señalarlo porque ustedes vieron esto en la prensa, si acaso lo metieron en la página de negocios en 3 escoliazos y se acabó. No. De acuerdo al informe comparativo, Puerto Rico es último en los estados en las siguientes métricas. Es el gobierno que más gasta per cápita en toda la nación. Es un gobierno goloso y se refiere al gobierno municipal y al estatal. Como parte es el gobierno que más fondos de retiro per cápita y seguros tiene que pagar sobre una base o un porcentaje del ingreso personal. Ese dinero de contribuciones comprometido ya, que no puede ir para otro renglón que no sean eso. Es la jurisdicción con los impuestos más altos en Estados Unidos. La contribución sobre ingresos más alta, la contribución corporativa más alta, el impuesto de ventas más alto en la nación y una madeja de impuestos directos e indirectos que agobian
al consumidor. Somos la jurisdicción más pobre, con el salario mínimo más bajo y con la mediana de ingresos individual y por familia más baja. Sin embargo, tenemos uno de los 3 costos de la vida más altos en la nación. Es decir, la más pobre pagando los más altos costos. Ahí es donde ustedes es donde los aprietan. No solamente en las contribuciones. Tenemos el número total de empleados públicos más alto per cápita de la población. Tenemos los impuestos patronales más altos en términos de el porcentaje de el ingreso personal. Tenemos el sistema de registro de la propiedad arcaico, lento, burocrático, una locura total que impide el trámite y el tráfico rápido de compraventa, hipoteca y los negocios jurídicos. Tenemos el sistema de licencias más acaparador, licencias profesionales y licencias de lo que son, ¿verdad?, las distintas destrezas. El número más alto, absurdo. Tenemos como 10 capas burocráticas de permisología. Tan es así que este es el único lugar en el mundo donde existe una ciencia que se llama permisología. Es la ciencia de detectar y de cómo navegar la madeja de permisos que se requieren para hacer algo en Puerto Rico. Somos la tercera jurisdicción con el costo más alto de energía y la jurisdicción que produce la energía más inestable y más poco confiable en toda la nación, aparte de ser la más cara. Tenemos, de nuevo, esto es a nivel mundial, el récord de contribuciones corporativas más alto en el globo. Tenemos un impuesto al inventario que produce carestías, poca variedad en productos y precios altísimos inflados al consumidor. Y le echan la culpa a la ley Jones después. No. Tenemos la madeja de leyes laborales más burocrática y más exigente que impide la creación de nuevos empleos y flexibilidad en el trabajo. Tenemos los precios de transporte más altos, creando una rigidez de mercado, escasez de productos, particularmente durante desastres naturales como huracanes. El ELA tiene la legislación de proteccionista, de exclusividad de contratos de distribución que no es comparable con nada más en la nación, que crea monopolios, oligopolios y a la misma vez esos mismos que controlan la distribución le meten a ustedes unos precios sobrealtos y a la misma vez, como no permiten otra competencia, es decir, si yo tengo la exclusividad de traer la pasta de dientes X a Puerto Rico, nadie más la puede vender en Puerto Rico. Como yo tengo el monopolio de ese mercado de esa pasta de dientes, yo le pongo el precio que me dé la gana. Ahora imagínense eso multiplicado tantas veces usted va a cualquier supermercado o a cualquier tienda en Puerto Rico. Tenemos el requisito de 100% de inspección de los contenedores de carga que atrasa el movimiento de bienes e infla el costo de los bienes
que se importan a Puerto Rico. Tenemos una ley anticuada, proteccionista, de certificados de necesidad y conveniencia que impiden la competencia en el campo de la salud para proteger negocios locales, farmacias, laboratorios, imágenes, centros de salud. Tenemos también la nómina, lo que se paga en dinero per cápita más alta de los estados, con 132 agencias, incluyendo los municipios, y cerca de 200,000 empleados que hay que mantener. Peor aún, tenemos un sistema político populista donde el sujeto y el predicado, el ente más importante para los políticos de todas y cada una de los partidos políticos de Puerto Rico, es el empleado público y no el ciudadano de a pie. Entonces, peor aún, tenemos la mentalidad absurda del mamamelchora. El gobierno me lo tiene que dar todo, pero admitimos que todo lo que el gobierno toca lo embarra. Entonces usted dice, pero espérate, yo no quiero bregar con el gobierno, pero el gobierno me lo tiene que dar todo. Tenemos competencia desleal de municipios que se meten en negocios que después quiebran, hoteles, parques de diversiones, todo eso, y que eso impide. Tenemos cerca de 62,000 leyes y reglamentos totalmente innecesarios que limitan los negocios, limitan la creación de empleo, causan interferencia económica con la libertad, controlan la actividad económica y además esas leyes populistas encarecen el costo de la vida. ¿Vieron? Y es bien fácil echarle la culpa a Estados Unidos. Tenemos el sistema de centralización gubernamental y la burocracia más grande de todos los estados. Por ser pobre, la mitad de nuestra población, tenemos una sobredependencia en fondos federales y en fondos de mantengo. Y como resultado, nunca termina el ciclo de la pobreza eterna. Tenemos el único paraíso fiscal en todos los Estados Unidos. De hecho, Puerto Rico fue concebido como paraíso fiscal para los grandes intereses de la caña. Tenemos la estructura menos productiva, más ineficiente de gobierno en la nación. Tenemos un populismo que permea todo el pensamiento. Nadie quiere, todo el mundo se queja, todo el mundo quiere cambio, pero cuando llega el cambio, no se puede hacer. Y como dice el informe del instituto, esto es autogenerado, autoinfligido. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico nos han adoctrinado por 40 o 50 años a que el sector privado es el demonio, el sector privado se lo roba a todo, el sector privado es ineficiente, las privatizaciones son malas y quien único sabe hacer las cosas son los sindicatos públicos y los políticos. Y eso retiene lo más importante de todo, la movilidad social. Usted dice, ¿por qué se van para el continente? Se van por el continente porque no solamente tienen que pagar los gastos más altos en todo Estados Unidos, sino que tienen que recibir los salarios más pobres. Y el sistema está diseñado para no aumentar salarios. Y mientras no aumenten los salarios, como decía Manolo Sidre hace 6 meses, Puerto Rico no va a echar para adelante porque la gente se nos va a seguir yendo. Es una ratonera de cantazo. Es decir, cogen los cantazos, te tratan como rata, pero no te van a dar un break para que tú mejores, para que tú prosperes. El sistema, el modelo económico
centralizado en el gobierno todo, es un gobierno, es un sistema económico socialista, fracasado, quebrado, que nos mantiene en una reservación por hechura propia. Porque el problema es que los políticos puertorriqueños no tienen los overoles para desmantelar el sistema socialista. Mucha habladuría. Y les voy a dar un ejemplo hoy. Ese bandidaje, ese ecoterrorismo que impide que se construyan hasta paseos peatonales marítimos para la gente y donde violan la ley, cometen crímenes y la secretaria de Justicia no hace nada. En un gobierno que no hace nada, es lo que nos tiene. Aquí no se ha incluido en ese informe el radicalismo y el terrorismo ambiental que hay en Puerto Rico, generado y apadrinado por la prensa puertorriqueña, que es la primera en evitar que cambie nada. Tenemos el ecoterrorismo más virulento de Estados Unidos. Un ecoterrorismo que impide que echemos para adelante, que se opone a los hoteles, se opone a los ventiladores de viento, se opone a las placas solares, se opone al waste to energy, se opone a las plantas de gas, se opone a todo. Se opone a nuevas urbanizaciones, se opone a condominios, se opone a todo, nuevas carreteras. Y esa mentalidad lo que ha creado es que el puertorriqueño piense que nada funciona, que esto es un desastre y que hay que coger las de Villediego. Y no importa cuándo, cuando tan pronto un gobierno intenta hacer un cambio mínimo, porque aquí lo que hay es cambios cosméticos, le brincan a palo. Ya le cayeron encima a la gobernadora porque el comité que creó ad hoc para la desreglamentación ya va a bajar las primeras recomendaciones. Ya le cayeron encima porque OCPE hace 2 días, o ayer anunció que había aprobado 2.500 permisos más los primeros 2 meses. Le cayeron arriba por eso, porque eso es violar el ambiente. Le caen encima a la gobernadora si busca vías alternas. Bueno, pues no se puede bajo la administración Trump las placas solares. Pues vámonos entonces con el gas licuado. No hagas eso, que se contamina el ambiente. Hay que resolver el calentamiento global y eso lo va a complicar. ¿Y qué diablos voy a hacer? ¿Quemar carbón? ¿Quemar madera? ¿Tumbar árboles? Ese es el Puerto Rico en que estamos viviendo. Y cuando yo les traigo un tronco de informe como esto no es ser conservador ni ser antiambientalismo. Se puede caminar y mascar chicle a la misma vez. Es sencillamente sentido común. Nosotros hemos construido una madeja, una telaraña, que es como de Matrix, de 100 dimensiones de profundidad. Y tú una vez pasaste la primera red, te encontraste con otra red. El sistema está diseñado para nunca salir. Y claro, el profesor Carrión Tavares y los compañeros de lo que es este sistema nos están avisando en palabras finas. Por cierto, hoy es el cumpleaños de Maritza Ojeda. Maritza y a su esposo, esa taza que me regalaron en Navidad le da una pela del cara en la cafetera. Es divina.
Todos los días pienso en ustedes cuando me tomo el café a las 5 de la mañana. Gracias y felicidades. Pues como les estaba diciendo, estamos hablando de una tragedia, una verdadera tragedia. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Y no hay peor bruto que el que no quiere entender. Nos los han dicho todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. No es meramente el centro de lo que es el Instituto de Libertad Económica. Todo eso no depende del estatus. Usted le pregunta a Gustavo Vélez ahora mismo, o a Paco Pepe Rodríguez Castro, a cualquiera de nuestros mejores economistas, le va a decir, no, si esto es de nuestra propia hechura, todo lo que hay que hacer es tumbar todos esos sistemas, virar, hacer lo que Trump está haciendo con el mundo y con Estados Unidos, no exactamente siguiendo las políticas de Trump, pero ciertamente teniendo el valor para virar la casa patas arriba. ¿Y a qué nos dedicamos? ¿Cuál ha sido el tema chicle de hoy, aparte de las barbaridades que están ocurriendo en Rincón? ¿Cuál es el tema chicle? Llevamos 2 semanas en este Pozo Muro. Que si el secretario designado de Salud, Víctor Ramos, se robó 1.4 millones de pesos, que si los metió en sus cuentas, y todo el mundo, incluyendo esta mañana, aquí Normando hizo una entrevista de casi media hora, uno de los miembros de la Junta, diciendo que venga Dios y lo vea, porque Víctor Ramos, todo el dinero se utilizó en una porquería de plan de salud que querían establecer, que era una imposibilidad fáctica y jurídica, pero se lo gastaron en gastos de lo que se llama el seed money. Y desmienten a Carlos Díaz Vélez, porque Carlos Díaz Vélez es un operador político, es candidato del Partido Popular. Y si usted mira la coordinación que ha habido perfecta entre el Partido Popular, sus declaraciones y Carlos Díaz Vélez, usted se da cuenta que esto es un operativo de difamación para atacar a la gobernadora e impedir que tenga su secretario de salud. Personalmente yo les he dicho a ustedes, yo nunca lo aprobaría y nunca lo aprobaría porque un tipo que no puede administrar 1.4 millones de pesos porque los despilfarraron o se le ocurre como colegio médico crear un plan de salud para competir con las aseguradoras, es un incompetente. Pero la gobernadora tiene derecho a tener sus incompetentes. Una cosa es ustedes atacar por las políticas de vacunación o las políticas que ha hecho a Víctor Ramos. Otra cosa es decir que es un pillo y que se robó el dinero sin tener evidencia. Y que eso salga del estilo de Pablito José Hernández Rivera, que es un sucio, ya empezó mal, fabrica acaso, y lo hagan a orquesta. Y hoy, ¿qué fue lo que prometió Carlos Díaz Vélez? A que él mañana presentará la evidencia de cómo Víctor Ramos se embolsilló. Bueno, pues tendrá que presentar la cuenta de Víctor Ramos en el banco, robándose el dinero, porque es que no hay otra alternativa. O retiros de cash por montones, porque oiga, usted sabe todas las veces que hay que ir a la ATH para bajarse 1.4 millones de billetes. Pero no se les ocurre pensar, caramba, esto era una locura. Y estudiar nada más, hacer los estudios actuariales, buscar los fondos de dotación que se requieren para tener un plan de salud
que tenga reservas porque asumen riesgo, los planes de salud asumen riesgo, y ni bregar con el conflicto de intereses. Los proveedores asumiendo riesgo del paciente en un negocio que les iba a dejar dinero, y usted cree que es lo que va a pasar. El proveedor va a limitar los servicios para maximizar. Oiga, aparte de que el colegio médico no tiene facultad en ley, no se hizo para eso. Pero eso es un disparate. Eso es un asunto de política pública con el cual podemos discrepar. Pero como esto es un operativo de suciedad, el primer operativo de suciedad de Pablo José Hernández Rivera, es mejor que produzca la evidencia de que el secretario de Salud es un pillo y se robó. Porque si no, el que va a quedar mal con un operativo, un dirty trick, es Pablo José. Este es el primer embarre de muchos que harán. Porque ¿sabe cuál es el problema de los populares? Han sido amordazadores toda la vida, fabrican casos, persiguen las minorías. Y Pablo José no es distinto a su abuelito, que era igualito de déspota. Y ya nos enseñó lo que tiene. Ya nos enseñó lo que tiene. Mire usted lo que hay. Y eso es lo que hemos estado discutiendo. En vez de estar discutiendo cómo esta madeja, esta camisa de fuerza que hemos creado económica, esbarata nuestra vida individual a cada minuto que respiramos en esta tierra, estamos pendientes al chisme y a las barbaridades. Por eso es que no echamos para adelante. ¿Y por qué? Porque los populares no quieren que se discuta la corrupción y la criminalidad del Estado colonial. Y este andamiaje, este modelo económico, es exactamente la corruptela y los delitos de lesa humanidad que representa el coloniaje en Puerto Rico. Y ellos prefieren discutir el cuento peregrino de las pillerías, supuestas pillerías de Víctor Ramos, de la Manga Productions, y la madre del que hable del informe del Instituto de la Libertad Económica, porque no se puede hablar de eso. Eso es ser conservador, eso es ser trompista. Este es el trompista. Estoy suave hoy. Ya mismito venimos precisamente con Trump. Regresamos. El trabajo nuestro aquí es darle a ustedes las verdaderas noticias y cómo las tocan ustedes. Y ustedes saben que ese informe de lo que es el centro del Instituto de Libertad Económica es real. Cada vez que usted va a una agencia, usted lo sabe. Cada vez que tiene que pagar una contribución, usted lo sabe. Cada vez que usted paga las 11.5 pulgadas a que se le petan en lo que es cuando compra, usted lo sabe. Cada vez que usted tiene que bregar con el gobierno, usted lo sabe. Así es como la amarran. Imagínese cómo se siente el pequeño comerciante y cómo se siente la empresa amarrada. Pero esto me trae a los tiempos que estamos viviendo y vamos a entrar en aspectos legales, porque hoy tenemos nuestro bufete, aunque todavía falta Tony, que está en el tribunal. Está Javier y Fernando. Mire, si algo ha hecho Donald Trump, aparte de todas las cosas que hemos analizado aquí, con lo bueno y lo malo, en estos 2 meses es que le ha pisado los callos a medio mundo. A los veteranos, a los agricultores, a los académicos, a los empleados federales, a los contratistas, a las familias con indocumentados, a los beneficiarios de Medicaid, al IRS, a los pequeños negociantes, a los meteorólogos, a los carteros, a los consumidores, a los investigadores universitarios, a la comunidad LGBTQ, y por ahí siga sumando. Y el listín de muertos dejados en el camino de aquí
a 2 años va a ser tal que es que no hay manera. ¿Por qué? Porque una revolución del tipo que está haciendo Trump necesariamente tiene que pisar callos y eso va a tener unos efectos electorales, bueno o malo, ¿ok? Y esto nos trae a lo que ha hecho últimamente Mr. Trump. Vamos a decirles a ustedes que Mr. Trump en los últimos 2 días ha estado pues con el cuchillo en la boca. El departamento, hablábamos el sábado, en nuestra medida del sábado, que declaró inconstitucional, declaró él ilegal las cadenas CNN y MSNBC. Y ayer comentábamos con Peter Miller que él tiene el poder sobre las licencias del FCC. Si las declara ilegales o no el FCC, ya habremos de ver. Marco Rubio, secretario de Estado, advirtió que le revocará los visados a los extranjeros que participen en protestas protejoristas. La pregunta es si en Puerto Rico aplicará eso. En el proceso, Trump desmanteló La Voz de América, Radio Free Europe, votó 2,000 empleados y cerró un presupuesto de 270 millones, incluyendo el Centro Woodrow Wilson, donde estuve a participar en conferencias hace muchos años atrás, centros de análisis, y lo que es la voz de la versión de Estados Unidos en países donde no hay libertades. Un juez federal le prohibió deportar y sacar de Estados Unidos sin vistas a miembros de las gangas venezolanas. Trump había invocado los poderes de guerra bajo el Alien Enemies Act. El juez le dijo, no, eso no aplica aquí, aquí no hay ninguna guerra, me traen los aviones de vuelta. No trajeron los aviones de vuelta, entregaron los supuestos pandilleros del Tren de Aragua a Bukele en El Salvador y se pasaron por el forro, porque Trump desafía, de hecho, no solamente desafía, ayer pidió básicamente hacerle juicio político para destituir a los jueces. Sí, impeachment. Un residenciamiento de los jueces que lo crucen. Ningún presidente jamás se había atrevido a hacer eso. Franklin Roosevelt fue el más cerca que estuvo y lo que hizo fue la propuesta de aumentar la Corte Suprema, packing the court, que perdió. No pudo. Hoy tuvo que intervenir el juez presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, John Roberts, para decirle, no, compadre, hay separación de poderes, hay independencia judicial. La Constitución garantiza que nosotros somos el árbitro. Y cuando a usted no le gusta una decisión, no es sacando de carrera y destituyendo al juez. La vía que usted tiene es la vía apelativa. Si no le gustó, vaya al circuito de apelaciones. Si no le gustó lo que dijo el circuito de apelaciones, venga al Supremo. Esa es la manera. Eso se llama revisión judicial y está establecido desde los tiempos de Marbury versus Madison. Cuando el juez Roberts tiene que hacer eso, hoy otro tribunal le prohibió seguir votando gente y parando las ayudas de USAID. Todo esto va a ir a confrontaciones, muy bien, por la vía legal, legítimo, para que el Supremo dictamine si Estados Unidos tiene un dictador o un presidente. Si Estados Unidos va a determinar si hay que darle carta blanca al presidente para que haga y deshaga en tiempos que no son de guerra, porque una de las cosas que se ufanaba Trump es que no nos metió en una guerra, y es cierto, y en este momento Estados Unidos no está en una guerra. Así que esa nota nos trae a lo que ha hecho Mr. Trump y dónde estamos en este momento. De hecho, Trump ha comenzado hasta impugnar la legalidad
de las leyes y las órdenes ejecutivas firmadas digitalmente por Biden. Usted sabe que en estos tiempos, desde hace mucho tiempo, estaba lo que se llama DocuSign, donde están las firmas digitales. Usted firma la primera vez y la computadora replica su firma y eso lo controla usted y usted pone la firma de los documentos porque son tantos documentos que tienen que firmar al día. Y nunca a nadie se le había ocurrido decir eso es ilegal porque esa es la tecnología. De hecho, está cuestionando los perdones y los indultos que firmó Trump, particularmente con los congresistas que realizaron la investigación del motín del 6 de enero, que estaban aforados anyway, porque estaban en sus gestiones parlamentarias. Pero ahí estamos. Yo estoy seguro que los 9 jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico y los 350 jueces que hay en Puerto Rico están viendo esto con los ojos brotados, porque nada de esto es lo que nos enseñaron en las facultades de Derecho y lo que debe ser un ordenamiento de derecho. Pero aquí tenemos nuestros jurisconsultos para que nos expliquen. Fernando y Javier, cojan el toro por esos cuernos. Adelante. Buenas tardes, placer estar por aquí nuevamente. Saludos a Javi, que lo tenemos ya en cabina. Y Tony, pues los mejores deseos en cualquier asunto que esté manejando hoy. Cuando yo leí la nota que me enviaste esta mañana del AutoPen, o sea, esto es un dispositivo que se utiliza para replicar la firma del presidente en varios documentos. Se usa mucho. Y lo tenemos todo en nuestra computadora, lo tenemos. Sí, pero yo entiendo que bueno, yo nunca he visto uno, pero según lo que leí es un documento mecánico, o sea que literalmente escribe en un papel. Idéntico que tú. Okay. Pero se tiene que registrar la firma de la persona a nombre del cual pues el dispositivo va a firmar. Y en el 2005, cuando George Bush hijo era presidente de los Estados Unidos, la Oficina de Asesoramiento Legal del Departamento de Justicia Federal emitió una opinión legal, me imagino que a solicitud del presidente Bush o de sus consejeros legales, diciendo, mira, es válido que un presidente dé autorización para que estos X, Y y Z documentos se firmen por AutoPen. Pero claro está, el presidente tiene que dar la instrucción, o sea que tiene que saber qué es lo que se está firmando y lo que le está autorizando. No es básicamente delegarlo a un subalterno, lo cual es una locura. O sea, eso sería una locura. Esto es un comentario que hace Trump meramente para tirar fango y para formar un revolú y sembrar dudas. O sea, él es Mr. Mayhem. Yo no sé si tú has visto este anuncio creo que es una aseguradora, y era este señor vestido con un traje pero todo cortado, que cada vez que se aparecía habían accidentes de tránsito, las casas cogían fuego y eso, y se iba por ahí riéndose. Pues esto es lo que hace Donald Trump para generar controversia y enredar a la oposición política también. Muchos terminan mordiendo el anzuelo, la prensa muerde el anzuelo, que esto en realidad esto es un asunto que es un non-issue. Pero pues vemos hasta dónde puede llegar. No sé, Javi, que cógelo por ahí. Saludos a ti, Luis. Bueno, saludos. es todo. Es el reto a todo el sistema judicial lo que estamos analizando, ¿no? Sí, y saludos aquí a Fernan y a todo el público que nos está escuchando. Pues mira, vamos a empezar por el primero, que es el de las firmas de lo que le llaman los indultos, ¿verdad? Que dio Biden. O sea, cuando yo vi el post de Trump, o sea, son varias cosas que él está levantando. Número uno, que si se hizo por AutoPen. Si eso al final del día algún juez va a decir, mira, el hecho de que se haya hecho por AutoPen automáticamente invalida el indulto, yo lo dudo muchísimo. O sea, yo creo que esto es un asunto sobre si el presidente tenía la intención, tenía el conocimiento y autorizó cada uno de estos indultos. ¿Qué prueba va a tener Donald Trump de que dentro de la Casa Blanca de Joe Biden no sabía sobre estos indultos y al final del día nunca los autorizó? Porque eso es lo otro que él está diciendo en su tweet. Biden probablemente ni sabía lo que estaba haciendo, ni sabía de estos indultos, qué sé yo qué, y esto lo hizo un
él le llama como un radical de izquierda probablemente que tenía allí en la Casa Blanca. No, o sea, ¿qué sabe Donald Trump sobre eso al final del día? O sea, que él van a llevar un caso en el tribunal para invalidar esos indultos y entonces, ¿quién va a hacer la prueba del gobierno de Donald Trump? Biden. Joe Biden. Va a traer a Joe Biden allí. Un supina. Va a ser un circo y va a venir Joe Biden, que bendito, no hemos escuchado de él. Trump hoy dijo que Barack Obama no ganó ninguna elección. Ay, y hay que recordarle que la del 2008 la ganó por 10 millones y por 6 millones la del 2012. O sea, eso es lo primero. O sea, que ese del autopen, eso está, yo no sé, yo lo veo demasiado cuesta arriba y sí, pero el me parece que puede ser residenciar otro troleo de Trump. el amenazar con residenciar jueces, ya eso son palabras. Voy a llegar a ese. El otro es el de esta orden que emite un juez. Voy por ahí. La orden que emite un juez, mientras ya alegadamente, ¿verdad? Lo que se ha establecido es que al momento que emite la orden, ya el avión está de camino a El Salvador o probablemente ya hasta había llegado a El Salvador. So, ahí entras en un asunto de si tenía jurisdicción o no sobre esas personas ya, ¿verdad? El tribunal. Eso es un asunto de jurisdicción que tendrá que en su día verse. El ataque a la judicatura que está viniendo de parte de muchos de los ayudantes de Donald Trump, incluyendo a Elon Musk, que a cada rato está posteando en X que a los jueces estos jueces son activistas, que hay que comenzar a residenciarlos. Ya hay algunos republicanos en las cámaras en el House y en el Senado que han empezado algunos runrunes sobre ese asunto. Pues la verdad es, Luis, que vamos a ver cómo se dan estos casos, porque hasta ahora tú lo que has tenido son jueces de instancia que están emitiendo estas órdenes. Interpretando el derecho dentro de su juicio, eso, bien o mal. Para tú llegar a un punto donde tú estás hablando de residenciar a estos jueces, tiene que ser unos jueces que están tomando unas decisiones que no están fundamentadas para nada en derecho, que se note a leguas, ¿verdad? Que lo que están haciendo, que han dejado a un lado la Constitución y las leyes. Y eso es prácticamente imposible. Por eso es que nunca ha pasado, o no pasa hace cientos de años en la historia. Tiene que ser por alta traición, o es casi el mismo criterio que se utiliza para residenciar un presidente. A un presidente. No es tan sencillo. Son delitos graves. Y Luis, o sea, lo más que me preocupa es que leí que abogados del Departamento de Justicia, o sea, abogados litigantes de carrera, están firmando cartas que se le están presentando al circuito de apelaciones federal del Distrito de Columbia para que remuevan al juez porque es un juez activista. O sea, que un abogado litigante haga eso ya te demuestra a ti que personas que viven de día a día dentro del sistema de justicia le están perdiendo el respeto al sistema de justicia. Por eso es que el juez presidente salió. Pues, sí. Porque sabe lo que implica eso para la Cámara, para el Poder Judicial. Tímidamente, en mi opinión, porque lo que se está vislumbrando es que, por lo menos hasta las elecciones de medio término, que lo que vaya a pasar ahí, eso todavía está en el aire, pues hay un control bien finito de Cámara y Senado por los republicanos, pero tenemos una Cámara y un Senado que no le están haciendo, o sea, no están tratando de contener ni controlar al presidente. Al revés, le están dando alas. O sea que todos estos conflictos con la rama ejecutiva van a acabar en la judicatura, no van a acabar resolviéndose políticamente porque pues, la gente que tiene el poder allí no está haciéndole frente. Entonces, pues la judicatura tiene que sacar pantalones y tiene que defender el sistema constitucional ahora que pues tenemos un presidente que está apretando los botones para ver hasta dónde puede llegar. Bueno, la rama judicial tiene que cernirse a lo que es la ley y lo que es la interpretación constitucional que tenga que hacer. Yo te puedo decir que hay casos en los que estoy seguro que sí hay jueces que están resolviendo el asunto más bien probablemente por lo que es una interpretación del lado más activista que del lado de originalista, de vamos a cernirnos a lo que dice la ley
y punto. Porque te aseguro, o sea, yo veo algunos de estos casos y, por ejemplo, no, que el presidente no puede parar lo que es la ayuda del USAID, o sea, ¿cómo la rama judicial está entrando en qué tipo de asignación presupuestaria se le va a hacer a un país foráneo? O sea, Pero eso se resuelve hay mediante cosas, una apelación, no ¿Cómo? mediante un residenciamiento. No, claro. Oye, por Ya eso es que te está. digo que estos casos están iniciando. O sea, están en sus etapas iniciales donde probablemente se lleve un injunction y un juez de los de instancia en estos casos esté emitiendo estas órdenes. Estos casos van a continuar su curso, van a ir a los tribunales y a los foros apelativos pertinentes y algunos de ellos llegarán al Tribunal Supremo y veremos. Yo estoy seguro que él va a ganar algunos, perderá otros. O sea, él va a ganar unos y va a perder otros. No tengo ninguna duda sobre eso. Inclusive en el Supremo, porque el que piense que simplemente porque hay una mayoría republicana en el Supremo, Donald Trump va a ganar todos los casos, no va a ser así. O sea, yo estoy seguro que, por ejemplo, el asunto de por orden ejecutiva, tú eliminar la ciudadanía por nacimiento y otras cosas de esa índole, él los va a perder. O sea, Sí, pero hay ciertos que va a ganar. Por exacto. ejemplo, negarle a un presidente bajo sus poderes el estar deportando terroristas que están ilegal en Estados Unidos. Eso, alegando que tienen debido proceso de ley. Yo creo que ahí el presidente, siempre y cuando, ¿verdad?, diga, esto es el Tren de Aragua, hay que sacarlo de aquí, están invadiendo, constituyen un peligro y eso es un área donde lo puede ganar. De hecho, déjeme darle números, porque hoy sale la historia de que si usted es un indocumentado, que no se acerque a los aeropuertos. Esta historia la tira hoy el New York Times y Bloomberg. ICE y HSI están deportando un promedio de 700 personas por día, que es más o menos, y en 2 meses han deportado 33,000, casi 3 meses. Eso es más o menos 300,000 al año. No son los millones que ellos habían prometido. Y es cierto, Trump selló la frontera para todos los efectos prácticos. O sea, lo que hay, los cruces ilegales son mínimos. Pero amplió la NASA y aquí es donde Fernando pone el grito en el cielo. Volvieron las detenciones de familia, las deportaciones sumarias de las gangas terroristas, la deportación de activistas pro-palestinos, la deportación en aeropuertos de personas que están en trámite todavía documentados y que están hasta casados con ciudadanos americanos. Todo eso está. Y sí, hay unos que tienen debido proceso de ley y otros que no lo tienen. Eso lo tendrá que determinar el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Luis, algo que me sorprende, que no se ha hablado del Aliens Enemies Act, la ley esta del 1798. La de 1798, sí. Cuando mi tatarabuelo tal vez estaba labrando tierra en las Canarias o no sé dónde. Estaba en Lanzarote, peleando con el volcán. Preguerra civil, no sé. O sea, Anyways, la tercera sección de esa ley dice que se le tiene que dar una audiencia frente a un juez federal a esta persona a quien se le imputa ser un terrorista. O sea, o un agente del gobierno extranjero. Un agente del enemigo. Y no tiene que ser, o sea, la ley no te exige que tiene que ser un juicio plenario. Tiene que ser un tribunal civil o puede ser militar. Dice having criminal jurisdiction, o sea que eso es artículo 3, papá. O sea, eso es un juez de distrito federal. Okay. Que por ahí es que yo creo, yo no he visto los documentos que se han presentado en el tribunal de estos 5 deportados que son nacionales de Venezuela, que se les imputa ser miembros del Tren de Aragua, pero ¿quién determina eso? ¿Hubo una investigación criminal? ¿Se fueron a juicio? O sea, ¿hay inteligencia de eso? ¿O es que tiraron, como tú dijiste, la NASA bien amplia y se llevaron a todo el venezolano que tenía aspecto de ser miembro de una ganga porque tenía un tatuaje? O sea, no sabemos qué es lo que está pasando aquí. De todos modos, sí, la rama judicial existe para precisamente cuestionar
si el Ejecutivo tiene autoridad o no para eso. Y mira, la Corte Suprema es infalible no porque es perfecta, sino porque tiene la última palabra. ¿Concuerdo Bueno, con voy a Javi? hacer la pausa. Fíjense que estamos cubriendo cosas que aquí no se Te cubren. tengo que reaccionar después de la pausa a lo de la gente que están Sí. deportando a los aeropuertos. para Ya explicar mismo algo venimos con importante. eso. Ya mismo venimos con eso. ¿Por qué? Porque aquí hay una comunidad de nuestros hermanos dominicanos muy grande y de venezolanos. Y entre parte de los que están en Puerto Rico, que los queremos muchísimo, no tienen sus papeles en orden. Por lo tanto, es bueno que los orientemos también. Así que vamos a la pausa. Acaba ya de amarizar la cápsula Dragon que traía a los dos astronautas que estuvieron varados 9 meses en la estación espacial. Llegaron a casa, ya está en la cápsula, la están recuperando del mar con los astronautas. De rigor, el relevo ya ocurrió. Otra obra más de Elon Musk y de SpaceX que fue a rescate, porque ustedes recordarán que tuvieron que quedarse varados en la estación porque la cápsula que estaba haciendo Boeing no era muy confiable y determinaron traerla a tierra. Gracias a Dios no hubo ningún percance, pero ponía en riesgo las vidas, así que ya lo saben. Bueno, estamos hablando de Trump y el desafío jurídico, lo que es, están hablando de una crisis constitucional, no va a haber ninguna crisis constitucional, no sean histéricos. Lo que va a haber es que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos va a determinar los linderos del poder presidencial en esta nueva época y en el siglo XXI y hasta dónde puede estirar la patita en distintas áreas, Mr. Trump. No sé qué ustedes piensan. Pues mira, tú sabes, eso me hace pensar que la República llegó a sus años de teenager. O sea, porque vamos a cumplir ¿cuántos años desde la Declaración de Independencia? Próximamente, 200. Del 76 para acá, imagínense usted. O sea, Son 20 y pico, sí, casi 250 años. ha sido mucho. 150 años, o sea que parece que estamos en la etapa donde el poder presidencial está desafiante oposicional. A ver hasta dónde puede llegar, porque Está bien, pero eso es legítimo. esa es la forma O sea, más friendly de describirlo. Inclusive he escuchado a colegas abogados y gente que sabe, que tiene pues sus propios programas, plantear que ahora se está tomando más en serio la idea del ejecutivo unitario, o sea, un ejecutivo poderoso que no se autorrestringe en tratar de influenciar y controlar lo que pasa dentro de su lado de la finca. Pero mira, antes de la cápsula que tenías ahorita, Luis, estábamos hablando de los aeropuertos. Y esto, by the way, es algo que no es nuevo, que es que se está diciendo, si usted es un extranjero que no tiene estatus definido, aunque usted esté en trámites ahora mismo para regularizar su estatus, no se acerque a un aeropuerto porque te vas a encontrar con la migra. Porque es probable que oficiales de inmigración y aduana lo refieran a procesos de deportación, y eso no es nuevo. Eso lleva décadas pasando en Puerto Rico, porque Puerto Rico lo hace mejor y somos los primeros en todo. Aquí y en las Islas Vírgenes, bueno, hay una reglamentación federal que solamente aplica para Puerto Rico y las Islas Vírgenes, que le da la prerrogativa a agentes de inmigración a hacer lo que se llama un pre-flight inspection, una inspección antes de vuelo. Yo no sé, Luis, o Javi, yo lo he visto, o sea, no solo he oído de ello y he tenido que bregar con casos, pero hay veces que agentes de CBP, que es Inmigración y Aduana, se paran en el tunelcito por donde la gente aborda el avión y están verificando los papeles a todo el mundo. ¿Por qué se hace? Hay una razón de que si está bien o está mal, eso lo podemos discutir en otro momento. Pero eso se hace porque es una realidad. Puerto Rico y las Islas Vírgenes es un trampolín para la inmigración indocumentada o contrario a la ley a Estados Unidos continental a través de las fronteras caribeñas que tenemos. O sea, y por eso es que se hace. Me ha pasado que gente que están en trámites con el Servicio de Inmigración y Ciudadanía, que es otra ala de seguridad nacional, que son los que bregan con los tal llamados papeles. Gente que está en trámites para sacar su residencia meramente porque no tiene un estatus definido, pero está en ese trámite y lo van a conseguir.
son referidos por estos oficiales a procesos de deportación. O sea que lo prudente es que si usted no tiene estatus definido, no se ponga a viajar dentro de los Estados Unidos. Si se va fuera de los Estados Unidos, podría hasta autodeportarse. Eso se llama ir, Javier, a la boca del lobo. Sí, sí. O sea, Entrar a la sí. boca del lobo. Y está atado también porque en las noticias, en los reportajes que hemos visto, están levantando que algunas de estas personas están casados con ciudadanos americanos. Bueno, eso automáticamente, como dice Fernando, no significa que están protegidos. Pueden estar en medio de un proceso para entonces lograr legalizar su estatus. Y mientras estén en ese proceso y ese proceso no haya culminado, porque nada garantiza que al final del día puedan obtenerlo. Tienen una gran probabilidad. El que está casado con un ciudadano americano, obviamente, tiene una gran probabilidad de que al final del día puede legalizarlo, pero tiene que cumplir con requisitos que pues no los vamos, y lo mismo, no vamos a entrar tampoco aquí. se le ocurra coger un crucero. Okay, no, bueno, pues ya te fuiste del país. O sea, si no tienes documentos, te fuiste. Pues, si estaba en proceso de deportación, te autodeportaste. O sea, que no es el momento de ponerse creativo. Mira, hay situaciones, por ejemplo, con las que yo he tenido que bregar, que refieren un caso de alguien que está en trámite de residencia, que está casado con un ciudadano de Estados Unidos, que hizo un reclamo, la persona entró legalmente, pero se expiró su estadía legal, pero está en lo que se conoce como ajuste de estatus. Estoy de caminito a una residencia permanente. Me lo refieren al Tribunal de Inmigración desde el aeropuerto. Y en el tribunal, la jueza me dice, pero ¿por qué tú estás aquí? O sea, lo hacen automáticamente. Pero nada, esto no es nuevo. Y dicho sea de paso, al pan pan, el vino vino, esto no tiene nada que ver con Trump. Lo que pasa es que Trump está sacándole el mollero y poniéndole esteroides al sistema de inmigración. Y poniendo en vigor un montón de disposiciones de la ley de inmigración que no se utilizaban hace décadas. O sea que es un momento donde si usted está en la cuerda floja, asesórese con un abogado, busque consejos antes de hacer las cosas a lo loco porque le puede salir cara a la jugada. Déjeme traerle otro tema, precisamente ya que estamos en esto. Salió esta mañana en Axios. Si ustedes creen, todavía no se ha determinado cuánto va a ser los recortes a los programas de reconstrucción y distintos programas sociales en Puerto Rico que instaure Trump. Pero nada más que en FEMA, Axios lo publica esta mañana. Luisiana va a perder en FEMA por desastre 1.400 millones al año, que es el 6% de la totalidad de sus gastos por 14 desastres en 10 años. Florida va a perder 2.100 millones de dólares al año, que es el 3% de sus gastos, y 17 desastres en 10 años. Texas, otro estado republicano, va a perder 1.500 millones al año, que es el 2% de sus gastos, por 16 desastres en 10 años. Y Carolina del Norte va a perder 500 millones al año, o el 1% del total de sus gastos, por 10 desastres en 10 años. O sea que esto va a cortar a todo el mundo. El que piense que es que esto lo está haciendo Trump porque es malo con Puerto Rico, no entiende que aquí se van de esos estados, 3 son rojos. ¿Ok, Javier? Sí, o sea, ¿y qué están diciendo los gobernadores de Luisiana, de Florida y de Texas sobre este asunto? Porque no me imagino que van a estar muy contentitos con que el gobierno federal le esté recortando ese dinero. Por más que, o sea, estamos hablando de Florida y Texas, son dos economías muy sólidas y que se pueden sostener quizás sin ese dinero. Pero al final del día, yo me imagino que si Ron DeSantis y Greg Abbott han estado cumpliendo y el Estado ha estado cumpliendo con todos los requisitos para obtener ese dinero, que no van a estar muy contentitos con que el gobierno federal se lo quite. Así bueno, que estos son recortes propuestos, Luis, porque no creo que esto esté dentro de la extensión del presupuesto que se hizo. La historia está basada en el % que se dijo que se va a recortar de tantos sitios. Por eso te digo. Aquí hay dos cosas. Si recortan ayuda directa al ciudadano que perdió es una cosa, y lo otro es recortar de ayuda al gobierno
para que reconstruya carreteras, infraestructura, eso es otra cosa. Pero nuevamente, hay que ver dónde corta. nuevamente, esto lo discutíamos la semana pasada. El gobierno federal no ha podido aprobar un presupuesto en más de una década, casi 20 años. O sea, lo que se ha aprobado en los últimos, creo que son 17 años, son resoluciones conjuntas que extienden el presupuesto que está vigente y quizás lo pueden cambiar algo del presupuesto, pero no es un complete overhaul del presupuesto. Así que todas estas propuestas que salen y que han salido del ala republicana del Congreso, al final del día, cuando se vayan a tirar los números de cuánto se va a recortar en estos estados, el gobernador Abbott y DeSantis por lo menos, y el de Luisiana pues no es tan fuerte dentro del partido, pero por lo menos esos dos son unas voces bastante fuertes y bastante poderosas dentro del partido. Bueno, tengo Luis, otra. me gustaría reaccionar eso rapidito. La gobernadora se reunió con la secretaria Kristi Noem hace como 2 semanas y también ella tuvo unas reuniones, entiendo que en Washington, con el secretario de Energía. Tú puedes confiar y el público puede confiar que ella ha sido bien enfática en que Puerto Rico necesita estos fondos para terminar su proceso de reconstrucción, etcétera, y que las relaciones que ella ha ido entablando con estos funcionarios electos son muy buenas. Obviamente eso no quiere decir pues, que Puerto Rico no vaya a sufrir algún percance por estos cambios que vienen, pero por lo menos tenemos una persona liderando la gobernación que está bien consciente de eso y que tiene esas relaciones directas y personales con los funcionarios claves. En cuanto a los fondos, particularmente de FEMA, FEMA es como una aseguradora. FEMA tiene un pote de dinero que no depende se alimenta de asignaciones presupuestarias anualmente, pero no quiere decir que depende de que le den esas asignaciones presupuestarias como tal para operar y desembolsar dinero. Hay algunas partidas que sí, como los fondos CDBG, que existen por legislación especial. O sea que pueden haber unos cambios, pero meramente porque se hagan unos recortes no quiere decir que, como decíamos hace unos minutitos, la ayuda directa al ciudadano se vaya a ir, o algunos dineros que utiliza FEMA para dar apoyo justo después de un desastre natural vayan a desaparecer. Eso requeriría que pues, FEMA pues, se rehaga o se disuelva y se eliminen esos fondos, pero no hemos llegado ahí todavía. Por lo menos yo no he oído eso del lado de los republicanos hasta ahora. Más allá, pues, Elon Musk con su sierra eléctrica por ahí, que está amenazando de dar ahora sugerencias. Pero nada, Luis, tenemos a alguien que está bien pendiente de eso en la fortaleza ahora mismo. Te hago otra pregunta y quiero pasar ahora al tema local. ¿Qué está pasando que el gobierno de Puerto Rico no le mete mano a los ecoterroristas que impiden, obstruyen obras, a todo lo que da? Eso es un delito grave. La evidencia no es muy difícil de conseguir y justicia, Yanes Parra, está cruzada y está permitiendo todo esto. Otra de las razones por las cuales Yanes Parra no está cualificada para ser secretaria de Justicia. Pero esto es para haber hecho una declaración. Aquí no vamos a parar. Este vacilón se va a acabar y vamos a encauzar a Segimundo y a todo el mundo que entorpezca una obra porque eso es un delito. ¿Qué está pasando, Javier? Yo no sé qué está pasando, pero yo sí te puedo decir que yo vi imágenes hace un par de días donde hubo arrestos en las protestas la semana pasada. Si la prensa no le ha dado seguimiento o si al final del día no se ha comunicado al público en qué están esos casos donde hubo personas que se detuvieron, pues no lo sé, o sea, no he visto. No lo he visto. Pero es que no hay interés de parte de justicia de denunciar esto y hacer una advertencia pública. Vamos a tirar todos los fiscales a llevar los casos porque esto se tiene que acabar. No lo hemos visto. Obviamente, si hay una paralización de una obra, hay ya leyes establecidas que, ya lo hubo. Que eso es un crimen. En el paseo de Rincón ya lo hubo. Y ahora se acaba de erradicar, hay un grupo de ambientalistas que acaba de erradicar un caso en el tribunal sobre ese proyecto, sobre el paseo de
de Rincón. Eso está Pero eso calientito, no está paraliza. saliendo está saliendo Lo sé, ahora por la pero tarde. eso no paraliza. O sea, No, eso no es claro excusa que no, para a que menos tú que haya una pongas orden de un tribunal, un eso no TRO y no paraliza. permitas que la gente entre. Bueno, te voy a decir, si hoy, esta noche, mañana, cuando sea, paralizan las obras de construcción que se estén realizando allí sin que haya una orden del tribunal, esas personas están totalmente sujetas a ser detenidas y procesadas, ya sea criminal, o sea, exactamente criminalmente pueden ser procesadas porque hay artículos específicos que así lo establecen. Así que yo espero que si eso ocurre, el Departamento de Justicia haga valer la ley y obviamente la policía primero haga las detenciones correspondientes y luego el Departamento de Justicia lleve los casos hasta las últimas consecuencias, porque aquí hay que enviar un mensaje. Ya hay varios proyectos que estos grupos de izquierda han identificado como causas de ellos para poder entonces hacer sus protestas contra el gobierno de turno. Así que le corresponde al gobierno de turno entonces hacer valer la ley. Y yo Por eso espero que es lo mejor hagan. que se preparen, porque en esencia va a haber una guerra civil. O sea, esta gente va a tirar todo lo que tiene en esencia y se están preparando para eso, están preparando a las tropas. Esto, y si Janet Parra no ve eso, no está capacitada para ser secretaria de justicia, Luis, porque ella tiene que defender las leyes. yo creo que hay algo más fundamental que no estamos discutiendo, y es que la reforma de la policía de Puerto Rico ha limitado bastante lo que los agentes de ley y orden de Puerto Rico, o sea, bueno, los miembros de la policía de Puerto Rico, sienten que pueden hacer, por ejemplo, con unas protestas. Pues active al FBI. Pues mira, Son, bueno. son proyectos interestatales, pero en comercio interestatal. ¿Sabes lo que? Yo creo que en parte muchos de estas personas que se van y se meten en propiedad y forman un escándalo, un revolú allí, se aprovechan de que los policías se sienten cohibidos, en parte por las instrucciones que han recibido a raíz de la reforma, pero esta conversación no se ha dado ni con el monitor ni con a nivel del comisionado de la policía, el monitor y el Tribunal Federal. No me consta si ha pasado o no, pero me parece que hay un disloque, porque para que hayan cargos radicados, esas personas tienen que ser arrestadas o citadas por un policía, y solamente ahí es que se levanta un expediente por los fiscales. Ahí es que entra el Departamento de Justicia liderado por Janet Parra, no antes. O sea que creo que hay una serie de retos que la policía tiene que atender, y esto me consta porque personas que conozco, que son policías, me lo han explicado, y no se habla mucho de eso, de por qué. Pues parece que estas personas hacen más. Y yo creo que por ahí hay algo que hay que explorar también. Y en el pasado la realidad es que hubo casos que la policía arrestaba, el Departamento de Justicia buscaba... Tenían video y los tribunales desestimaban. Ahí quería llegar. ¿Qué es lo que ha Entonces, pasado venían con unas el caso desestimaciones de los de la tribunales. señora? Es lo que ha pasado con el caso de la señora que la agredieron y le declararon no causa de sujeto. O sea, aquí hay un problema de fondo también en los tribunales, que son culiflojos. Pero eso es una realidad. Ese de la señora y la agresión lo quiero dejar aparte, porque eso no es lo que estamos discutiendo en este momento. O sea, Está bien, pero, yo te estoy hablando, pero es parte del mal de fondo de los tribunales abajo. Del ahí bendito. Nuevamente, en los casos específicos de protestas, entre comillas, que se tornan violentas, que paralizan proyectos, que paralizan obras, que paralizan tránsito en la carretera, etcétera, y que se han llevado a los tribunales, y hay tribunales y hay jueces que han determinado que eso es parte de sus derechos protegidos por la primera enmienda, cuando en realidad no lo son o no lo deberían ser. Así que, en parte, puede que la policía también esté amilanada por eso o esté decepcionada por eso, pero tenemos ahora un nuevo comisionado de la policía, Joseph González, que viene de el FBI. Tenemos una nueva gobernadora que ha prometido en términos de justicia establecer la ley y el orden, y hay una nueva secretaria de justicia que debe seguir esa política pública. Así que yo espero que esta administración, incluyendo a la policía, actúe con más certeza y más firmeza en estos casos. Ese es mi Yo le pregunto a expectativa. ustedes, ¿de qué vale agilizar los permisos
¿De qué vale desreglamentar? Si tarde o temprano Eliezer Molina y los títeres de él van a paralizar el proyecto que les dé la gana en Puerto Rico con la ayuda de los tribunales. Les pregunto si eso no es, amerita la atención de la más alta política pública de justicia en Puerto Rico. Es lo que yo estoy preguntando. Lo amerita, Fernando. ciertamente lo amerita. Pero es que, Luis, o sea, los que llevan los casos en los tribunales son fiscales, que son personas que sirven a un término de tiempo, no me acuerdo cuántos años, o sea, tienen libertad de criterio. Es más, el secretario de Justicia no interviene en casos directamente, eso los maneja, es más, todos esos asuntos los maneja el fiscal general de Puerto Rico. O sea, que también hay una estructura que existe, que lleva décadas en existencia, que se encarga de procesar estos casos en los tribunales. Que yo creo que Janet Parra o Petra Jiménez o qué sé yo, no va a hacer una diferencia en si un caso se va a llevar o no se va a llevar. Yo estoy en desacuerdo. Yo creo, o sea, sí hay una estructura, como tú dices, hay un fiscal general y están los fiscales de distrito y todo eso, o sea, y tienen, y obviamente los fiscales tienen cierto, como tú dices, libertad de criterio para radicar casos. Pero si una secretaria de justicia o un secretario de justicia no puede ir a donde sus fiscales y sus súbditos a decirle, mira, esta es la política pública que tenemos nosotros, estos casos se van a llevar, pues entonces ¿para qué existe el puesto? Lo hacen y dan instrucciones. Por ejemplo, ¿para qué existe el puesto? Con los casos de ley 54, que ya ningún fiscal puede pedir el archivo de un caso de ley 54 porque la víctima perdió interés. ¿Por qué? Porque el agresor iba a agredir y posiblemente mataba a la víctima. Ahora tú tienes un caso de ley 54 y tú puedes tener a la víctima diciendo que no me interesa, te chavaste porque Fiscalía no va a archivar. Y eso no vino al fiscal general, eso vino al secretario de Justicia en ese entonces, cuando se empezó a dar esa instrucción. Ahí yo estoy de acuerdo contigo. A lo que yo voy es que, mira, primero hay que empezar de raíz. ¿Quién es el que está ahí? No es el fiscal con los guardias, son los policías. ¿Y qué siguen los policías? Las instrucciones que da el comisionado. Y las instrucciones que da el comisionado, ¿a qué están sujetas? A las restricciones que la reforma policíaca, más otras leyes estatales y federales ponen. O sea que yo creo que hay que tener un diálogo sobre si la reforma policíaca está haciendo más o menos efectiva a la policía de Puerto Rico, porque sí han salido cosas buenas. La policía de Puerto Rico sí violó derechos civiles de varias personas por varios años, por eso es que entra el proceso de monitoreo. Pero tampoco llevarlo al extremo de que los oficiales de ley y orden se sientan castrados, o sea, o maniatados en hacer su trabajo de día a día. Que yo creo que también hay que meter ese elemento en la conversación. No solamente si el secretario de Justicia impulsa más o menos que se radiquen cierto tipo de casos, Luis. O sea, eso es a lo que iba con mi intervención. Yo les digo una cosa. Si Jennifer González no entiende por dónde le entra el agua al coco, se la comen viva. ¿Por qué? Porque todas estas fuerzas van a utilizar el ecoterrorismo y distintas causas en distintas partes de la isla para desestabilizar su gobierno e impedir que haya progreso económico. Si ella y en Fortaleza no entienden eso o no están dispuestos a dar la pelea porque se respete la integridad de las obras, pues olvídense, porque de aquí al 28 van a surgir muchas obras que van a ser de reconstrucción, que van a ser objetadas, como muchas obras de infraestructura, como esta de el paseo marino de Rincón, que van a ser objetados. Usted dice, ¿qué diablos han hecho? ¿En qué manera un paseo marino incide o afecta? Al contrario, es para mejorar la sociedad, para que la gente pueda disfrutar de la naturaleza. Pero esto nada más que esto es un simulacro y lo tienen que entender. Por eso empiezo por donde tenemos que empezar, que es por Janet Parra, porque ella es la encargada de hacer valer las leyes en Puerto Rico y de asesorar a la gobernadora y protegerle ese flanco. Pero les digo, aquí hay culpas para repartir, no es meramente que la policía está amordazada. Yo espero que ahora que Joseph González ha llegado, Joseph González puede entender cómo operan las cosas y lo amarrado que está los gendarmes coloniales con esto. Hay que buscar otras maneras más creativas y, como les digo, todo esto es comercio interestatal, no se les olvide. Y esto es terrorismo doméstico, no se les olvide. Mira, Luis, Jennifer González es una experta en palmas y en cocos y en cómo le entra el agua al coco. Yo no tengo ninguna duda sobre eso.
y ella sabe que parte del éxito de su gobernación va a depender del área de los permisos y la reconstrucción y construcción de proyectos en Puerto Rico que traen desarrollo económico. Así que yo, por mi parte, entiendo que ella conoce perfectamente los peligros de permitir, ¿verdad?, este tipo de disrupción en la industria de la construcción y de los permisos lo que podría convertirse si el gobierno de Jennifer González permite a esta gente paralizar obras y hacer todas estas barbaridades que podrían hacer. Así que yo, por mi parte, entiendo que ella lo conoce, está consciente y que su gobierno actuará de conformidad. Bueno, ese es un tema que vamos a ver cuando vengamos. Vamos a hablar del operativo sucio de de Pablo José, Su Alteza Real. Lo primero que llega es crear carpetas y crear difamación, y se juega la camisa, su reputación, porque es el primer gran embarre, salvo que metan preso a Víctor Ramos por haber robado dinero, y lo tienen que probar. Así que regresamos. Bueno, yo creo que no debe caber ya duda de la simetría, de la coordinación que existe entre el alto comando del Partido Popular y Pablo José Hernández Rivera y el asalto brutal que le ha hecho el operador popular, presidente del Colegio Médico, a Víctor Ramos. E independientemente de los méritos o deméritos que pueda tener Víctor Ramos, acusar a alguien de que se robó 1.4 millones de dólares sin presentar un ápice de evidencia es realmente bajuno, sucio, y es de la política peor. Y así es como ha empezado este señor Pablo José Hernández Rivera, que va a ser tan carpetero como lo fue su abuelo, y obviamente tan déspota como lo fue su abuelo. Ya nos está enseñando las pezuñas. Cójanlo por ahí. ¿Sabes qué es lo más triste de todo, Luis? Es que Pablo José Hernández, presidente del Partido Popular Democrático, que a fin de cuentas es el que tiene la última palabra sobre la línea que el partido va a llevar en diferentes aspectos, y no se puede divorciar de eso porque está trabajando en Washington D.C. o haciendo cosas por allá, más allá de que buscar photo-ops. O sea, él no puede decir, yo no tengo nada que ver con esto, porque él, a través de su delegación a la legislatura, le está dando alas a la vendetta personal que tiene el presidente del Colegio de Médicos contra el designado secretario. Eso es lo que está pasando. Y obviamente, si hubiese alguna evidencia de comisión de delito alguno, ya el secretario designado estaría acusado hace años de eso. Pero no hay nada, no hemos visto nada. Y esto lo vimos el cuatrenio pasado también. Es que eso es lo más brutal. A Carlos Mellado le trataron de hacer un rancho semejante, con una quiebra, una corporación donde él era oficial, y terminó siendo nada. O sea, eso es lo que el Partido Popular hace, porque no tienen más nada. Y entonces ya se prestan a dañar reputaciones sin nada de evidencia, y lo hacen siendo tan caripelado, que yo espero que el pueblo de Puerto Rico esté prestando atención, porque les quedó bien feo. Y no pueden decir que ese era el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos allá por el... No, esto es un esfuerzo concertado entre el Partido Popular Democrático, donde militaba y milita el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos y el presidente del Colegio de los Médicos Cirujanos. Eso es lo que está pasando. No cabe la menor duda, si ustedes miran la simetría, vienen las conferencias de prensa de los políticos populares, y entonces al otro día están las revelaciones, o de nuevo en los medios, Carlos Díaz. Esto es uno detrás de la otra. El patrón es bien claro. Esto es un operativo de los populares. Y yo lo único que digo es, si Víctor Ramos se robó 1,5 millones de dólares, pruébenlo. Y si no lo prueban, ustedes quedan como carpeteros, difamadores y políticos sucios. Es así de sencillo. Así ha empezado. O sea, el gobierno, o lo que es, ¿verdad?
la gerencia de Pablo José ha empezado con la política más sucia, la política más bajuna, las quejas continuas, no ha habido la menor elegancia, no ha habido el menor espacio, la menor consideración. Esto ha sido politiquería baratex 101 de la peor calaña. Estos nuevos chamacos hacen lucir como genios y como gente civilizada a lo que fue Tatito Hernández y José Luis Dalmau. Mira, eso son palabras grandes, pero es que pero la verdad. Yo creo que tienes razón. Sí. O sea, Héctor Ferrer, hijo, estaba pidiendo la renuncia de la gobernadora la primera semana de su gobernación. Este asunto del presidente del Colegio de Médicos, si esto no fuera coordinado, Javier Hernández estaría diciendo que hay que retirar el nombramiento de Víctor Ramos como presidente del departamento, como el secretario del Departamento de Salud, ¿verdad que no? O sea, evidentemente aquí hubo y continúa habiendo una coordinación entre los líderes del Partido Popular y el presidente actual del Colegio de Médicos, Carlos Díaz, que todo el mundo sabe que milita en el Partido Popular y es político y todo lo que quieran decir. Así que al final del día, esto es nuevamente, hasta el momento, otro bulo. No hay evidencia alguna de que Víctor Ramos haya embolsillado un centavo. No han traído evidencia. Él ha dicho ahora de que va a hacer una conferencia de prensa donde va a sacar toda la evidencia, etcétera y etcétera. Yo dudo muchísimo que él tenga evidencia alguna de que alguno de este dinero que se recogió fue a parar en las arcas personales de Víctor Ramos. Y ya tú has tenido y en esta emisora y en otras personas que han salido a defender que estuvieron Víctor en la Ramos. Junta y que estuvieron en el Colegio Médico y que vieron los pagos y tienen evidencia de los pagos. Exactamente, que fueron personas que fungieron en la Junta, que saben en qué se gastó el dinero y han venido y han dado ¿verdad?, su versión de los hechos. Yo creo que aquí también, Luis, hay que exigir un poquito más a la prensa de Puerto Rico de que cuando vengan estas acusaciones tienen que comenzar por pedir evidencia desde el principio. Aquí estamos muy acostumbrados a que la prensa viene y simplemente cubre lo que dice uno. No lo van a hacer porque eso le da rating y es el chisme beauty. Claro. Y el chisme beauty, Pidiéndole mucho, lo sé. o sea, aunque estén tirando humo, y ellos lo saben. Mira, ayer Mardeli Jusino de ABC5 tiró una historia que realmente amerita explicación. Ustedes saben que el Partido Popular va a vender su sede, el edificio que es Prime. Allí se monta una torre súper lujosa a todo lo que da. El edificio aparece inscrito a nombre de una compañía que se llama Inversiones Futuras, que es una empresa de Jorge Suárez y de Víctor Suárez. Bueno, los dos eran secretarios del partido. Hay que ver, ¿verdad? Yo dudo mucho que Jorge o que Víctor haya robado nada de eso, pero eso explica en gran medida por qué no se puede vender el edificio. Bueno, pues hay que ir a buscar. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la situación? Inversiones Futuras es una corporación que su franquicia fue cancelada por el Departamento de Estado en el 2023 porque no pagaba el crimen, no rendía informe. ¿Ok? Y hay que preguntar si paga el crimen. Fíjense que no buscan en la prensa nada de eso. Adiós. Pero ¿qué pasó con las finanzas del Partido Popular que tuvieron que vender ese edificio y lo tiene ahora una corporación privada? ¿Y cómo es eso? Yo pensé que ellos estaban ¿Y para súper bien qué? económicamente. ¿Y por qué lo tiene una corporación privada y no está a nombre del Partido Popular Democrático que existe jurídicamente? Todo ese tipo de preguntas son legítimas. Nadie está implicando que Jorge Suárez o Víctor Suárez están envueltos en cuestiones ilegales, pero ciertamente amerita una explicación. Lo tira una periodista y se perdió. No le interesa, a la prensa no le interesa fiscalizar para nada al huevito. ¿Por qué? Porque su Alteza es real. Ayer apareció, dice Balbino, tremenda entrevista que le hizo Lúgaro en el programa a Pablo José. Pues si los dos son un entry, los dos, todo el mundo sabe que van a coger Lúgaro para San Juan o para comisionada y Pablo José
va a correr para gobernador. Pues, ¿cómo tú me vas a decir? Wow, estoy impresionado. Ustedes lo saben. Lugaro no se dedica a esto por ser profesional de los medios. Se dedica a esto porque utiliza este tipo de plataforma para lograr sus fines políticos. Y está bien, muy bien. El que la contrate, muy bien. Si creen que eso le van a dar rating, excelente. Excelente. Pero, Luis, tú tienes que entender, estos asesores del Partido Popular están emocionados porque después de tener a José Luis Dalmau, Tatito Hernández y luego a Jesús Manuel como los referentes del partido y el liderato del partido en el cuatrienio pasado, pues para ellos es emocionante tener a Pablo José ahora, tú sabes. Así que yo lo entiendo que estén emocionados y tengan, ¿verdad?, algo de esa emoción y están cargando y obviamente todo lo que hace Pablo José, ellos encuentran que es lo mejor que se ha hecho en la política en Puerto Rico. Pero tienes que ver de dónde viene el partido. O sea, finalmente tienen a una persona que gana la comisaría residente por primera vez en 5 elecciones. Ellos están apostando a que Pablo José va a sacar más votos que Jennifer en el 2028 porque sacó más votos que ella supuestamente en la elección pasada y no sé qué cuento. Pero el puesto de comisionado residente no es lo mismo que el puesto de la gobernación ni se escribe igual. La gobernadora apenas está empezando. El Partido Popular Democrático está haciendo todos estos escándalos, haciendo referencia al tema del secretario de Salud designado, que para fiscalizar. En realidad se están viendo como unos llorones farfulleros. Tienen que dejar que la gobernadora gobierne. Tienen que dejar que la gobernadora monte su gabinete. Se ven esmayados. Y que después, si la gobernadora hace algo mal, que la fiscalicen. Porque así es el mundo, o sea, así funciona la democracia, pero desde un principio ya, cualquier bobería, renuncia, qué mal hecho, no está llenando los puestos, lucen como unos anormales. Verano del 19, ¿sabe? Y al pueblo no le gusta eso les revienta para atrás. O sea, pero pues ellos quieren seguir haciendo lo que les da la gana. Pues qué bueno que ahora el edificio lo tiene una corporación privada para que por lo menos le regalen el derecho de permanecer allí, porque parece que ni renta pueden pagar. Y les puedo decir, es bien fácil difamar y politiquear y hacer todas estas niñerías que están haciendo. Lo que es difícil es coger un informe como el que yo empecé, que fue el titular hoy de portada de este programa, del Instituto de Estadística, donde nos da 25 factores por los cuales Puerto Rico no sale del hoyo. Todos los factores no tienen nada que ver con la relación. Son factores que son autoinfligidos y que tienen solución si le metemos mano y estamos dispuestos a desmantelar el sistema que nos ata. Es muy difícil para el Partido Popular que se le origine alguna idea para desmantelar el paraíso fiscal que es criatura de ellos. Es muy difícil para el Partido Popular originar o proponer alguna propuesta que desmantele el sistema socialista que creó Muñoz Marín y que nunca ha cambiado en Puerto Rico. Por lo tanto, como no tienen ideas en el campo económico, en el campo social, para resolver lo que ya le hicieron la hoja de ruta, el Instituto de Libertad Económica le hizo el mapa. Todo lo que tienen que hacer es ponerse creativos. No tienen cabeza porque volvemos al cuento. Otro novato más que en su vida ha administrado un carrito de piragua diciendo que él y sus mocosos chamacos que quieren asaltar el poder tienen la capacidad para regir y para cambiar este país, para seguir con el más de lo mismo. ¿No nos mordió ya ese perro anteriormente? Yo creo que sí, varias veces, empezando por Güelito, porque a la gente se le olvida que Güelito llegó a secretario de Justicia de 28 años y aspiró a la gobernación de 33 o 34 y no tenía experiencia alguna gerenciando o administrando. Y ahí los desastres de la primera administración de Rafael Hernández Colón
y los 8 años perdidos del Spanish Only. Yo me acuerdo, yo sufrí los años de Güelito. Y aquellos que sufrimos los años de Güelito, vemos en el Huevito la reencarnación con una diferencia. Güelito tenía talento, este no. Cójalo por ahí. Mira, Luis. El Partido Popular, de camino a las elecciones del 2024, fue totalmente incapaz de hilvanar una idea de administración de política pública, de desarrollo económico, de nada. O sea, no tenían un plan para mejorar el gobierno del Estado Libre Asociado, siquiera tenían ideas, propuestas, aunque fueran un poco fuera de la caja, pensando fuera de la caja, no tenían nada. O sea, no había una propuesta coherente para presentarle al electorado. Y al final del día, ahí están los resultados. El Partido Popular termina tercero en la gobernación, lejos del segundo. O sea, más de 10 puntos por debajo del segundo, 20 puntos por debajo de la gobernadora prácticamente. O sea, y el Pablo José y el nuevo liderato del Partido Popular ahora, estamos a marzo 18, yo no te puedo decir una sola idea o propuesta o ni siquiera legislación propuesta que tengan. Están trayendo legislación que se colgó en el cuatrenio pasado de ellos mismos. Eso es lo que están haciendo, reciclando bobería. No tienen, eso es lo que está saliendo de allí. Ciertamente no tienen nada en la bola. Y este muchacho, Pablo José, por lo que es recordado todavía, es por el discurso que dio en el aniversario del Estado Libre Asociado, donde para él el Estado Libre Asociado es lo más grande que hay en Puerto Rico, que hay en Puerto Rico no, que hay en el mundo, y donde está todo bien. Y aquí en Puerto Rico, mira, bajo el Estado Libre Asociado es como mejor podemos estar. Y comparó pues todas las ayudas del gobierno federal que le daban a Puerto Rico, que si el PAN, la BECAPEL, y que todo eso es el Estado Libre Asociado. Lo que pasa es que para el que vive en esta isla y reconoce las inequidades que hay entre los que residimos aquí y los que residen en los estados, porque los estados tienen acceso a una estructura de poder que es el Congreso, que es el voto presidencial y que es, ¿verdad?, pertenecer a una federación que ya hay una certeza de que ahí es que te vas a quedar y no te vas a mover de ser un estado, versus en Puerto Rico, que somos un territorio sujeto a unas inequidades dentro del sistema federal. Pues la gente sabe, Luis, o sea, la gente sabe que en Puerto Rico se pagan más impuestos que en los estados. La gente sabe que las protecciones que se le dan aquí bajo este sistema socialista, por ejemplo, en el asunto, como tú dices, de la distribución, de las leyes que protegen la distribución, las leyes laborales que protegen, y todo el andamiaje socialista creado por Luis Muñoz Marín, pues la gente sabe que eso tiene un efecto sobre la calidad de vida del puertorriqueño. Y lo reconocen, y por eso es que yo creo que están buscando y están favoreciendo que Puerto Rico se convierta en un estado de la Unión. Pero el Partido Popular se está quedando, ciertamente bajo Pablo José, con el mismo discurso del abuelo. O sea, esto es el discurso de hace 50 años. Y al final del día, pues veremos si logra, ¿verdad?, con ese discurso, pues ganar más adeptos de lo que ha tenido hasta ahora. Les tengo otra nota. Yo no sé ustedes, pero yo creo que la secretaria de prensa de Trump es maravillosa. O sea, tiene un juego de pie de 3 pares. Esa mujer tiene una alta inteligencia. Y un legislador, un parlamentario francés de izquierda, le pidió a Trump que le devolviera la Estatua de la Libertad porque supuestamente ha traicionado todos los valores. Y la secretaria le contestó con una de las salidas más geniales que uno puede recordar en la riposta pública. Básicamente lo que le dijo
es lo siguiente. Los franceses tienen que recordar que no hablan alemán gracias a nosotros, que en 2 ocasiones lo fuimos a rescatar bajo los principios de la Estatua de Libertad. Los mató, los liquidó. Es una manera genial, es verdad. Parte del problema que está diciendo Trump es por qué cada vez que hay una guerra en Europa nosotros tenemos que salir a la defensa de ellos y gastar las vidas de nuestros hijos y gastar nuestro presupuesto. Hello. Yo creo que tienes razón. Bueno, la intervención de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial no solo era moralmente necesaria, sino políticamente resultó y desembocó en una época de abundancia y crecimiento explosivo industrial en los Estados Unidos. Y de ahí es que viene el término de baby boomers. O sea, empiezan a nacer un montón de niños después de la guerra y la economía explota. O sea, que tampoco yo creo que el planteamiento es uno... O sea, lo que dice Trump de por qué tenemos que intervenir, bueno, a veces conviene intervenir por varias razones, algunas morales, otras que no tienen que ver con moralidad. Yo te voy a decir a quién yo extraño, a Sean Spicer. Los pico a pico con los que él se ponía con los miembros de la prensa, ese fue el primer secretario de prensa que tuvo Trump. Eso era chistoso. Y como se lo vacilaban en Saturday Night Live, era épico. Pero sí, te tengo que reconocer que la secretaria de prensa actual de la Casa Blanca es una persona que... Oye, piensa bien rápido, no se la deja montar, que hay que reconocerle ese mérito de que pues diga 3 estupideces como su jefe, pues eso es otro cantar, pero definitivamente se sabe defender muy bien. Ella está ahí para defender la política pública del presidente Trump y evidentemente... O sea, ella tiene un juego de pie para su edad, porque entiendo que ella tiene como 27, 28 años, una cosa así. No, creo que tiene más. No, vamos. Yo entiendo que es bien joven. No es una pollita de Pascua, pero yo entiendo que vamos, de 40 Fernan puede buscar la edad de lo que yo busca ahí, busca la edad, aquí, pero yo Fernan, entiendo que ella es bien joven. La verdad es que ustedes están hechos unos viejos chismosos. Nació en el 1997. ¿Cuándo? Ahí tiene. 1997, tiene 30 y pico de años. No, te lo dije, no tenía 20 y pico. Sí. Tiene 27. 27 o años 28 años. Pues es lo que dije. 28, wow. 27 o 28 años. Pues déjame decirte, yo estoy bien impresionado, porque yo disfruto, y yo no creo en Trump ni nada de eso, pero las contestaciones 28. Que tienen, o está bien espuelia, pero es que esto tiene que ver con la riposta. O sea, la riposta es la chispa, el o sea, juego la de genialidad, el momento, el juego de pie. Eso tú naces con eso, tú no lo tienes. Tú sabes, es extraordinario. Lo tienes o no lo tienes, no te lo pueden enseñar. Y al final del día, ella lo tiene. Y me pareció, a mí me pareció una respuesta, o sea, como viene de un necio, porque esto en realidad esto no fue el Parlamento. Esto no fue el Parlamento, fue uno solo, o sea, y al final del día, pues, ella le responde de la misma forma. y se lo dijo así. Luis, ella trabajó en Casa Blanca en el 2019 con una secretaria de prensa alterna que se llama Kayleigh McEnany. Esa fue la de ella. Y ella terminó siendo en propiedad también. Y después trabajó con Elise Stefanik, después de que se acabó el primer término de New York, que Elise Stefanik, sabemos, es una representante republicana del estado de Nueva York. O sea que lleva un par de añitos ahí, no es que de repente se salió, pero que parece que lleva un par de años en esa línea de trabajo y se nota. Y yo le puedo decir una cosa, yo disfruto la inteligencia, sea de mujer o de hombre, y la inteligencia rápida, la salida, de verdad que me lo gozo, aunque sea de adversario político, gente con la que yo no comulgue, es usted y tenga. Bueno, gracias a los dos por haber estado hoy, cubrimos el mundo entero, no cubrimos a Putin, porque Putin está vacilando, está comprando tiempo al tiempo, pero ya tendremos tiempo para ello, y hoy se despachó con la cuchara grande Fernando.